No, Sasha, no. El día de hoy vamos a comenzar a ver dentro de lo que es el módulo de Anda, inglés. dile, ponme un dibujo, dile, yo no sé cómo. Póngale la vaca Lola ahí para que no interrumpa. Entonces vamos a ponerle ahí, pero póngasela en inglés ahí para que se quede calladito. Ahora sí. Entonces, nuevamente, estamos aquí. Vamos a ver este capítulo que se llama The Past Perfect. The Past Perfect. Eso es lo que vamos a ver Sube, en este está mojado. momento. Vamos a empezar a ver The Past Perfect. ¿El Past Perfect qué es? Sí, aquí tenemos los ejemplos. Sasha está mojado. Tenemos aquí make the past perfect with, had o hadn't. Entonces, antes de ver el past perfect, belleza, por Dios santo. A ver quién se está poniendo a hacer travesura. Ya lo voy a identificar. Ya lo voy a identificar. Y aquí me dice con nombre y apellido. Sí, porque ahorita me voy a quedar tranquilito. Si vuelvo a ver las mismas rayitas, lo saco de la clase. No me hago problema. Este Zoom es maravilloso. Ahora sí. Listo. Entonces, continuábamos. El past perfect está conformado de de la siguiente estructura. Si vamos a ver past perfect, necesitamos saber qué. Viene primero el personal pronoun, ¿sí? Después del personal pronoun, vamos primero a poner aquí, past perfect. Esa va a ser la clase que vamos a ver en este módulo. Primero necesitamos el personal pronoun, ¿verdad? Luego, el verbo have, en pasado. Después viene el verbo en participio. Y finalmente, el complemento. ¿Sí? Esa es la estructura que nosotros tenemos para hacer una oración en past perfect. ¿Sí? Si estamos hablando de la forma afirmativa. ¿Sí? En affirmative form. Si tenemos la oración en la forma negative form, vamos a utilizar casi lo mismo. Vamos a utilizar casi lo mismo. ¿Por qué casi lo mismo? Porque hay una sola cosita que va a cambiar ahí. Y esa cosita que va a cambiar ahí es que necesitaremos de la negación. Vamos a necesitar aquí de la negación. Entonces, tenemos que utilizar el not. Entonces, para armar la oración,
tenemos afirmativo, negativo, ¿verdad? Y en el negativo le agregamos solamente el not. Finalmente, vamos a hacer la forma interrogativa. ¿Cuál es la forma interrogativa? La forma interrogativa. En el interrogative form, nosotros primero vamos a utilizar el verbo have en pasado. El verbo have en pasado. Luego, el personal pronoun. Personal pronoun. Finalmente, el verbo en participio y el complemento. Verbo en participio y el complemento, ¿verdad? Y si es pregunta, ¿qué tiene que llevar? Tiene que llevar the question mark, o sea, el signo de interrogación. ¿Sí? Permítame un momento. Ay, Diosito. Bueno. Entonces, bueno, regresando aquí. Nosotros tenemos el present perfect. Para los que recién ingresan, esto es lo que estamos viendo, el present perfect. Ya les terminé en este momento de dar las estructuras gramaticales las cuales vamos a utilizar. ¿Sí? Las estructuras gramaticales las cuales vamos a utilizar. Bueno. Aparte de las estructuras, tenemos que conocer también los ejemplos. ¿Sí? Tenemos que conocer nosotros los ejemplos de las oraciones para poder tener una referencia, ¿no? O sea, dónde va cada cosa de la base. Ahora, personal pronoun. We, verbo have en pasado. We have. Verbo en participio. Vamos a utilizar el verbo to be. Entonces, el participio del verbo to be es been. Y el complement, in class. ¿Sí? In class. Entonces, we had been in class. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Nosotros hemos, ¿verdad? Hemos, en español, si es pasado, hubimos, ¿verdad? Pero yo también lo puedo decir como hemos, de que hemos estado. También lo puedo
interpretar de esa manera el verbo have, ¿sí? El verbo to be en participio, estado. Nosotros hemos estado en clases. Si yo quiero le pongo más descripción. Yesterday. Qué maravilla. Yesterday. ¿Sí? Entonces, ahora sí, tenemos aquí la oración. We have been in class yesterday. Nosotros hemos estado en clases ayer. ¿Ya? Ese es el primer ejemplo que vemos para affirmative form. Vamos a ver el ejemplo para el negative form. En teoría es lo mismo, con la diferencia de que el negative form va a llevar, en este caso, ya vamos a ver, la negación. Va a llevar la negación. Y esa es la que vamos a poner en este momento. Negative form. We have not been in class yesterday. Nosotros no hemos estado en clase ayer. ¿Sí? Nosotros no hemos estado en clase ayer. We have not been in class yesterday. Ahora, continuando. Forma interrogativa. El verbo have en pasado, ¿verdad? Verbo have en pasado. El personal pronoun, en este caso es with. Personal pronoun es with. Verbo en participio, ya sabemos, el verbo en participio es been. Y finalmente el complement in class yesterday. In class yesterday. ¿Qué nos falta? Simplemente nos falta el signo de pregunta. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura que vamos a ver para el past perfect. Ahora bien, voy a habilitar nuevamente los micrófonos. Voy a habilitar nuevamente los micrófonos. A ustedes, el mes pasado se les indicó que para trabajar con el past perfect, ¿sí? Para ver lo que es el participio, ustedes necesitaban tener la lista de verbos, ¿ya? Entonces, a estas alturas del partido, ustedes ya tienen que haberla descargado. Esa listita de verbos es
en su nivel imprescindible que la tengan. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando por fin ustedes ya sepan cada verbo. Ahí ya en ese momento ya no la necesitan. Pero hasta eso, tenla siempre a la mano. ¿Sí? Ten siempre a la mano tu listita de verbos. Ten siempre a la mano para que cuando te toque hacer oraciones, ya sabes cómo va cada verbo en pasado. ¿De dónde me bajo esa lista de verbos? Me has de preguntar, ya te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir otra vez. Esa lista de verbos tú la vas a encontrar aquí. Colegio a distancia, enlace.edu.es, ¿verdad? Asignaturas, debajo donde dice libros. Ah, cierto. Vámonos a inglés. Estamos en inglés, ya. Estamos en inglés. Aquí está. Lista de verbos. Está esto en inglés, por si acaso. En asignaturas te ubicas en inglés. Y aquí está la lista de verbos. ¿Sí? Esta es la listita de verbos que te digo que te descargues. Vamos a ver para que la observes. ¿Sí? Date cuenta. Aquí tenemos los tres tiempos. El infinitivo, cómo se pronuncia el verbo, o mejor dicho, cómo está el verbo en infinitivo para que lo conjugues en presente, el pasado simple y el pasado participio, que es justamente el que estamos viendo. Este es el verbo to be. Acuérdate que el verbo to be, cuando es presente, tú lo conjugas I am, you are, he is, she is, it is, y ahí lo siguiente es we are, you are, they are. ¿Ya? Cuando es pasado, I was o you were. He, she, it was, we, you y they were. Y en participio, date cuenta, been. Todos estos verbos que tú ves aquí son verbos irregulares. ¿Sí? ¿Por qué son verbos irregulares? ¿Alguien me recuerda eso, por favor? ¿Por qué son verbos irregulares? Ya lo hemos visto. Ya te puedes dar cuenta. Todos estos son verbos irregulares. ¿Por qué se caracterizan esos verbos irregulares? Cuenta. Vamos a ver. Michael Franco. Bueno, a ver. Edison Andrade. ¿Cómo está? Hola. ¿Por qué se caracterizan los verbos irregulares? ¿Cuál es la característica principal? Verbos irregulares, ¿no? Ajá, ¿por qué se caracterizan? Los estamos viendo en pantalla en este momento. Véalos, mírenlos. Beat, beaten. Become, became, become. Begin, began, begun. Bent, bent. ¿Por qué se caracterizan? Porque cada uno tiene su significado. De presente. No. Igual muchas gracias por tu participación. Jessica Viviana. Dígame, profe. Dígame, ¿Por qué profe. se caracterizan los irregulares? ¿Sí puedes hablar? Algo. Allá. No pregunte mucho nomás, que estoy en UCI. Allá, no, tranquila. Entonces le cae el celular dentro del paciente que está abierto. Ay, no diga eso. Ya ve que usted, ya ve, casi se me sale algo. Ahorita voy a hacer a usar el verbo irregular con una conjugación. Cuidado, se le cae el celular dentro del paciente que está abierto cuando lo cosen y mi teléfono tiene que volverlo a descoser al paciente. Pobrecito. A ver, cuénteme, ¿alguien me puede decir por qué son verbos irregulares? ¿Cuál es la característica principal? ¿No? Es para Quitan id. No. O sea, es para conjugar, para hacer cambios, profesor. No. Verán,
Nuevamente lo vuelvo a repetir. Si tú te habrás dado cuenta, los verbos irregulares cambian totalmente en el momento que tú los conjugas. Algunos cambian radicalmente. Por ejemplo, el verbo to be. El verbo to be en infinitivo es el verbo to be así, pero al conjugarse es am, are, is. Nada que ver con la estructura original que es be. En el pasado cambia, ya no es be ni am, are, is, sino was, were. Y en el participio been, es decir, cambia totalmente su estructura. No así los verbos regulares. Los verbos regulares son estos que están aquí. ¿Ya? Si te habrás dado cuenta, los verbos regulares, lo único que tú haces para conjugarlos, ya sea al pasado o al participio, es ponerle al final la ed. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y conservan toda su estructura. Lo único que se le pone al final es la ed, y por eso hay dos grandes grupos. Los verbos irregulares y los verbos regulares. ¿Ya? Por ejemplo, admit, el pasado admitted, el participio admitted. ¿Ya? Entonces, date cuenta que no son 10 ni 15 verbos, son cerca de 200 verbos ahí en total. Son cerca de 200 verbos total que tenemos nosotros. Y de esos 200 verbos, hay un grupo que son regulares, otro grupo que son irregulares, y al final de esta lista, si te diste cuenta lo que hay, al final de esta lista tenemos los verbos fraseales, ¿sí? Faciales. Los phrasal verbs, que son dos palabras unidas, pero esas dos palabras tienen un significado verbal. Por ejemplo, agree with, estar de Estar acuerdo. de acuerdo. Algo. Be about to, estar a punto de, ¿sí? Son verbos fraseales. Por ahí me dice una niña que no me escucha nada. Ustedes sí me pueden escuchar todo, ¿verdad? Profe. Sí, le he escuchado. Perfecto, perfecto. La compañera no la escucha. Sí, no me escucha. Creo que es su teléfono el que lo tiene con problemas. ¿Por qué? Porque de repente, antes de entrar al Zoom, tenías abierto el Facebook, el WhatsApp, y esas aplicaciones muchas veces interfieren con el audífono o el micrófono de tu dispositivo. Yo te sugiero, cierres esas aplicaciones y vuelvas a entrar, o mejor dicho, dejes solito al Zoom ahí en tu teléfono para que no tengas problemas. Entonces, bueno. Ya lo desmuteé al señor Franco Mitchell, que me dijo que no podía Sí, hablar. profe, no podía acceder al micrófono por algún motivo, no sé. Bueno, ya, listo, no hay problema, no hay problema. Entonces, mira, esta es la listita. Ya, esta es la listita. Ya sabes, tú la puedes descargar de nuestro sitio web, de nuestra página web. ¿Sí? Está aquí en asignaturas, inglés. Ya mismo, ya más tarde otra vez. Sí, usted la puede descargar de aquí. Si no te gusta esa lista, que es muy fea, que el profesor baja tontera, puedes entrar a Google. Puedes entrar a Google, mira. Google.com, ¿verdad? Pones aquí en el buscador verbos en inglés, ¿sí? Verbos en inglés, y aquí están todos los verbos en inglés. O le puedes poner acá lista, una lista de verbos en inglés, PDF, más bacán, para que la puedas leer en tu teléfono. Vas en la Metrovía, vas repasando tu lista de verbos. Estás en el quirófano con tu paciente, estás viendo la lista de verbos. Estás trotando ahí en el parque, vas leyendo tu lista de verbos en el camino. ¿Sí? Entonces, mira, que esto de aquí lo puedes accesar desde tu teléfono. Lo descargas en tu computadora, lo puedes leer. Si la letra es muy chiquita, no la puedes ver, y ya te cansó de hacerle pincita al teléfono para que abra, lo puedes imprimir, no hay problema, puedes también imprimir, pero eso ya va de acuerdo a cada persona, a su presupuesto, a su alcance económico, ¿sí? Yo lo que hago es darte el material, el link, y tú lo descargas.
Entonces, bueno, ya esta partecita de aquí está clara, ¿verdad? Tenemos nosotros ya la estructura para conjugar el past perfect. Ahora, una vez que ya nosotros conocemos esto, ¿verdad? Ya esto tienes a la mano, ya tienes la lista de verbos a la mano, vamos a ver el material de estudio. Entonces, ¿qué dice aquí? Put the verb in the parentheses in the Perfect. past perfect. Perfecto. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí, grandma. Thank me because we, ¿verdad? We Clean the closet out. Hay que poner esto en orden. Hay que poner esto en orden. Pero para ponerlo en orden tenemos que conjugar ¿qué cosa? Aquí dice el past perfect. Entonces, vamos a hacer, yo te voy a dar en este momento la pauta cómo lo vas a hacer en tu casa. Vamos a insertarle de una vez. Estás viendo inglés y estás viendo computación. Hay una parte que dice aquí formas, ¿verdad? Elige esta que dice cuadro de texto, ¿sí? Y eso viene y lo pone. Un ratito, insertar, forma, cuadro de texto. Vamos a poner aquí donde está la X, ¿sí? Vamos a poner aquí esto bien bonito. Ya. Me dice, uy, dice este profesor, y se me borró lo demás. No, eso tienes que hacerlo ubicado sobre el cuadro de texto. Te viene donde dice relleno de la forma, sin relleno. Contorno de la forma, sin contorno. ¿Ya? Mañana. Y ahora sí, aquí está. Incluso a mí la vez pasada me tocó hacerlo en Paint. No, este es así, este es fácil. Ya le bajaron la comida. Si ya usted lo hizo en Paint, te vas a dar cuenta que este de acá es más fácil. Este de acá es más fácil. Entonces, we, el verbo para poderlo conjugar. Ah, ya, el profesor me dijo que era had. Ah, ya, entonces esto aquí va had. We had, ¿verdad? We had. El verbo aquí es clean out. clean out. Clean Clean out. out. Pero como es participio, es clean it out. ¿Ya? Cleaning out. Out. Clean it out. The closet. The closet. For her. Entonces, hemos terminado el numeral 1. ¿Ya? Hemos terminado el numeral 1. Ya te lo voy a mandar incluso hasta con el cuadrito de texto aquí incluido, el archivito, para que se te haga fácil. ¿Sí? Vamos a hacer en las próximas clases estos ejercicios que están aquí, y ese va a ser nuestro módulo 3 de inglés. ¿Sí? Entonces, ya nosotros tenemos este va a ser el numeral 6, es el que tú vas a hacer de deber, ¿sí? El que yo te lo voy a mandar para que hagas en tu casa, ¿ya? ¿Está clara la primera? Si quieres te hago la segunda para que vayas entendiendo mejor. Vamos a hacer la segunda. Vamos a hacer la segunda. Vayan pensando, a ver, ¿cómo va a quedar eso? Dice, my parents were angry because my little sister, vamos a conjugar eso. My little sister, ¿qué pronombre personal es?
¿Es I, es you, es he, es she, es it, es we, es you o they? De. My little sister, ¿con qué pronombre lo puedes reemplazar? Sí. Con she, correcto. My little sister, Sí. es con she, ¿verdad? Pero si te habrás dado cuenta, aquí yo no me complico la vida. Yo no me complico la vida, ¿por qué? Porque todos los pronombres personales, no importa cuál sea, si es I, si es you, si es he, she, it, no importa si es singular o es plural, si es masculino o femenino, a todos se los conjuga así, had, el verbo en participio y el complemento. Aquí no es como en el simple present, que por ejemplo, que para el verbo en presente simple tú le aumentabas la S, ¿sí te acuerdas de eso? Claro. ¿Sí? Aumentar Si la el S. verbo era el verbo to be, para he, she, it, iba con is. ¿Sí? Acá en el past perfect es más facilito. ¿Por qué? Porque siempre va a ir el had y el verbo en participio. Lo único que cambia es aquí en el negativo y en el interrogativo. Por eso es que me gusta a mí, antes de darte la clase, darte la estructura gramatical para que tú vayas viendo. ¿Sí? Esta estructura gramatical ya mismo te la paso al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ya mismo te la paso al grupo de WhatsApp para que la tengas y hagas la tarea. Ahora, continuando con esto. My parents were angry because my little sister, ¿qué nos dice aquí? Had. Vamos a ponerle had. Not. Not. ¿Sí? Acuérdate que aquí vea un not. Quiere decir que esta oración ya va en negativo. Had not. ¿Cuál sería el verbo aquí? Because. No, aquí mismo está entre los Not but. paréntesis. Entre los paréntesis, mira. Parent. ¿Cuál Where? es el verbo aquí entre estas cuatro cositas? Ya tenemos el had, But. ya tenemos el not. Where's, profe? Where's? Her toys. Where's? Put. Así es, por ahí escuché. Put away. No lo pronuncias junto, Away. es separado por si acaso. Put Put away. ¿Sí? Away. Put away her toys. Ahí ya está ordenada la oración. Listo, profesor, ya está ordenada mi oración. Ya tengo 5 puntos ahí. ¿Sí? Entonces, date cuenta. De esa manera tú vas a trabajar. ¿Sí? Si necesitas, te vas al Google Traductor para que revises si lo que estás haciendo está bien. Si lo que estás haciendo está bien, ok, te va a salir la oración entendible, pero si no, te va a salir hecho un relajo, o sea, si no la entiendes es porque está mal. ¿Sí? Entonces, ya te estoy dando las pautas, te estoy dando la estructura, tú simplemente vas poniendo aquí, ¿verdad? Tú vas poniendo aquí ya la respuesta, ¿sí? Entonces, en este momento voy a grabar esto, ya van, solamente quiero que me haga este ejercicio, nada más, ¿sí? Ya te voy dando 2 oraciones hechas, te falta hacer las otras 4 y esas te quedan de deber a ti. Y una vez voy a guardar esto también. Esto de aquí también lo voy a guardar, eso lo vamos a poner aquí en Past Perfect. Past Perfect Structure, ese va a ser el nombre. ¿Quieres la lista de verbos irregulares? De una vez te la paso también. Gracias, ok. De una vez te la paso también, cosa que si se te pierde, bueno, ya sabes dónde encontrarla. ¿Sí? Mira, es una maravilla. Ya te viene incluso hasta para que sepas pronunciar ahí, cuando va con la D, cuando va con la T. ¿Ya? Y una vez, esto te lo voy a poner en documentos ahí. Ya está. De esa manera tú bajas en PDF. Ya no es nada de otro mundo. Ay, que me mandan a bajar eso que es dificilísimo. No. ¿Cómo haces para bajarte los de XNXX? Imagínate. Sí, genio.
Se Ajá. ingenian, oye, hasta buscan programas. La tuve, retuve, todito lo que termina en tuve. Pero para bajar un PDF, ahí no sé. Entonces, ya para concluir, porque ya nos está llegando, tenemos menos de un minuto. Menos de un minuto. Pónganse en guapo que les voy a tomar asistencia. Espérenme un momentito. ¿Qué estuvimos ayer? 13. Gracias. Sí. Entonces, como vuelvo y les repito, esto es una maravilla. Bendita sea la pandemia que aprendieron a trabajar ustedes en línea. Ujú. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí con la tarea? ¿Alguna pregunta con la clase del día de hoy? ¿Está todo claro? Asumo que sí.